es lo que gana en un mes una humilde trabajadora de construcción para venir acá a Canadá, amigos, a trabajar en lluvia, en nieve, en el pleno sol del verano. El día de hoy vamos a hablar de lo que realmente nos importa, el dinero, porque todo el mundo nos dice que hay muchísimo trabajo en Canadá, que te vengas, que trabajes, que te pagan muy bien, pero el día de hoy vamos a responder la pregunta, ¿realmente te alcanza para vivir? ¿Puedes ahorrar o no? ¿Cuánto cuesta vivir en Canadá? Eso y más en este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribirte. Antes de comenzar, debes saber que el salario mínimo después de impuestos en British Columbia es de aproximadamente $2,100. Por otro lado, un trabajador de construcción gana entre 15 y $35 la hora. El promedio de ganancia de un trabajador de construcción son $21 la hora y al mes después de impuestos de $2,900 aproximadamente, que es lo que yo te mostré al inicio del video en mi mano. Durante este video vamos a dedicarnos a averiguar si con $2,900 nos alcanza en British Columbia, la provincia más cara de todo Canadá, y esto sin escatimar en gastos. Y si me alcanza a mí con este sueldo, entonces a ti te va a alcanzar en cualquier otra provincia o territorio de Canadá. También te iré mostrando cuánto me quedaría con un salario mínimo. Muy bien, amigos, ahora vamos a hablar de una de las cosas más importantes, que es el transporte. ¿Por qué? Porque lógicamente vas a necesitar estarte moviendo de tu casa hacia tu trabajo, hacia cualquier otro lugar que tú necesites, y es sumamente importante que seas inteligente en qué es lo que tú vas a escoger. Hay mucha gente que decide andar en bicicleta, gente que decide andar a pie, pero vamos a hablar en estos momentos sobre el transporte público. Y ojo, hay muchas personas que deciden tener auto, pero vamos a ser realistas. Cuando tú acabas de llegar a un país, es casi imposible que te puedas comprar un auto, pero sí te puedes encontrar algunos económicos como de unos $3,000 y bastante buenos, pero eso ya es más adelante. Vamos a centrarnos en el transporte público. ¿Cuánto tú te podrías gastar al mes por poder hacer uso de los transportes como estos que tú estás viendo en estos momentos? Lo más inteligente es poder comprar un pase mensual, porque un pase como estos, que son diarios, te va a salir carísimo. Lo máximo que tú podrías estar gastando mensualmente serían $200, así que vamos a retirar 100 y 200. Esto quiere decir que nos quedan $2,700 de nuestro presupuesto mensual. Acompáñenme a uno de los momentos más importantes, la despensa. Bueno, amigos, entonces ya llegamos a un supermercado que les tengo que decir, este no es el más económico. Recuerden, no estamos tratando de ahorrar, estamos tratando de ver si con un sueldo de construcción medio, la media de tu sueldo, realmente podrías vivir aquí en Canadá. Porque si yo quisiera ahorrar, me iría a un mercado, me iría a la carnicería, me iría a un montón de lugares. Pero con propósitos de este video, vamos a entrar a esta tienda que es una de mis favoritas, Superstore. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar uno de estos carritos y aquí siempre le tienes que meter una moneda. Fíjense cómo están bien acomodados todos los carritos aquí. Y no te preocupes porque es una moneda que vas a recuperar una vez que termines con tu mandado. Entonces lo primero y lo más importante son las frutas y las verduras. Sobre todo si tú vienes aquí y vienes a trabajar a algo tan pesado como lo es la construcción, obviamente necesitas estarte alimentando muy bien. Y te tengo que decir algo, desafortunadamente las frutas y las verduras aquí son costosas porque la mayoría son importadas, pero te voy a platicar más o menos en cuánto te saldría agarrar una de las frutas que son más económicas aquí, que por supuesto son muy sanas. Los duraznos no son de las cosas más económicas, pero como pueden ver aquí están en oferta. Todos los que estén en amarillo quiere decir que están más económicos y cuesta $3 la libra. Entonces, ¿qué les parece si agarramos unas 2? Venga.
amigos, para estas temporadas de lluvia y demás, pues está a 99 centavos la libra. Entonces, ¿qué les parece si agarramos algunas? .69 la libra. Y dice que es de Guatemala. Fíjense, a pesar de que son importadas, estas sí son de las más económicas que puedes encontrar. Quiero que vean esto también. Fíjense lo costoso que está. Producto de México. Casi $6 esto. O sea, nada más para que hagan las cuentas. Por eso hay que ser muy inteligentes con las cosas que vas a comprar y no vas a comprar. Ahorita vamos a ir por manzanas y terminamos con la fruta. Las manzanas más económicas generalmente son estas, que este es un producto de Canadá, como lo pueden ver. Estos otros, que son productos de Estados Unidos, que son importados, van a ser más costosos. Así que, ¿qué les parece si agarramos de estas unas 3 manzanitas? Iba a llevar espinaca baby, pero ya no voy a llevar porque esto trae espinaca baby. Vénganse. Y el cilantro está en oferta a 75 centavos. Vamos a agarrar unos 2 cilantros para hacer una salsa de cilantro. ¿Cómo que producto de Canadá? Estoy muy confundida. A ver, amigos que son mexicanos o que son productores, que le saben a lo agrícola. ¿En verdad esto es canadiense? O sea, ¿este producto lo hacen en invernaderos o cómo? Les voy a investigar yo también, amigos, pero platíquenme aquí abajo. Según yo, el cilantro se lo traían de México. Curioso. En México, generalmente agarras uno de estos y cortas la cantidad de ramitas que tú quieras y te lo cobran por el peso. Y aquí no, aquí te lo cobran todo completito. Entonces, yo creo que voy a agarrar una para hacer un caldito de pollo. Vamos a agarrar un poco de tomate para nuestras salsas. Y este, amigos, está en $2.49 la libra para una salsita de la semana. ¿Qué les parece? Entonces, este está a $1.49 la libra. Voy a agarrar unas, digamos que a lo mejor unas 3 papas. Y miren, la única cebolla blanca que hay está bien fea. No, se me hace que vamos a agarrar unas de la red. Por acá tenemos la cebolla a $3.99 y vamos a continuar con la despensa. Vamos a tomar en esta ocasión este papel. Vamos a llevarnos 2. Pero realmente hay otros más económicos, amigos. Solamente que recuerden, no estamos buscando ahorrar. Bolsas de basura muy importantes porque si se rompen, porque son de mala calidad, te pueden multar. Vamos a agarrar unas por esta semana y están en oferta a $10. Aquí el agua es pura, es totalmente potable. En mi país, por ejemplo, si tomas agua de la llave, seguramente te vas a enfermar ese mismo día y vas a tener que ir al doctor. Pero aquí es pura, entonces realmente este es un gasto que no necesitas hacer. Está a $5.99 y cualquier trabajador de construcción necesita sus tortitas, sus lonchecitos, entonces. Y para que no se me preocupen todos los que son mexicanos o incluso de cualquier otro país, porque sí hay productos acá en Canadá de nuestros países. Miren, aquí tenemos algunas salsitas, la costeña, que la verdad es que yo prefiero hacer mi propia salsa, pero las tenemos por acá. Yo sí voy a agarrar un mole, fíjense, obviamente va a estar costoso porque es importado, $3.49, pero $3.49 por poder hacerme un mole, claro que sí lo vale. Y la lata de chipotle está a $1.99, así que sí, amigos, no se asusten, nuestros productos sí están aquí. Y porque la verdad sí me gusta mucho esta, están en $3.97. $3.79. Hay muchísimas otras más económicas, como esta, que es de la marca de esta tienda. Unos 2 atunes están en $2.79. Mira, este está en oferta, $3. Y es picante, entonces vamos a llevárnosla. La pasta no puede faltar. Voy a agarrar esta que cuesta casi $4, pero quiero que veas que hay muchas que cuestan $2, incluso algunas otras que cuestan $1. Estas me las voy a llevar porque definitivamente me van a rendir muchísimo, no solo durante una semana, sino durante 2 semanas.
Aquí tenemos la maseca para que te hagas tus tortillas, para que te hagas tus sopes, tus pupusas, tus arepas. Y mira, también tienes la harina pan por acá, $7.49. Pues es que está bastante bien, no tiene nada añadido, totalmente natural, $5 está en oferta. Esto te va a salvar muchísimo para que puedas tener toda la energía para estar trabajando. Un trabajador de construcción lo necesita sí o sí en las mañanas o para sus snacks. $3.49 suena mucho, pero si la combinas con la mantequilla de maní. Compro muchos tipos de pan, pero en esta ocasión vamos a comprar solamente uno, porque es solo para la semana. Y miren, está en oferta, $3. Y este pan es muy bueno. Hay otros que cuestan $1, tienen más pan y están por allá. Un quesito mozzarella por acá. La leche que yo compro está en $5.49. Son 4 litros, amigos. Con esta leche y con vinagre, este que está aquí, pueden hacer un queso delicioso. $5.47 y está en oferta. Es 100% natural. Y esto nos salva muchísimo en las mañanas con nuestro desayunito. Miren, amigos, en Canadá estos son los únicos huevos que ustedes pueden encontrar. No hay más, desafortunadamente. Nada, se crean. Estos son grandes, cuestan $3.79. A ver, amigos, ¿qué? ¿Me llevo uno o no? Miren nada más, están vivos. Qué triste, miren, están a $9.49 la libra. Ahí está Don Cangrejo. Y por acá tenemos también langostas. Esta langosta va a estar muchísimo más costosa de lo que te puede costar en un mercado como en Richmond, que nosotros fuimos. Pero miren, está a $17.99 la libra. Están vivos. Amigos, les tengo que decir algo. A mí me encanta cocinar, me encanta. ¿Les gustaría que cocináramos algo como esto alguna vez en el canal? Escríbanme aquí debajo. Este pedacito está a $14. Entonces me voy a llevar este. Hay diferentes tipos de salmón, uno es de mejor calidad, pero bueno. Esta está en $8, son 500 gramos y con esta te puedes sacar fácil unas 3 hamburguesas grandes. También nos llevamos 2 bandejas de sirloin y no solo eso, sino que también nos llevamos una bandejita de $13 con pechugas de pollo. Y porque de pronto necesitamos cosas de cuidado personal, tomé un shampoo, hay shampoos desde $3, tomé también algunos otros productos de higiene, una pasta, 2 desodorantes. $25 la piñata, por $25 en México te puedes conseguir una piñatota de este tamaño y pues sí. Más el tamaño. Entonces, acá de este lado tenemos algunas cajas que son cajas donde tú puedes hacerte tu propio servicio de checar cada uno de tus productos. Tú te cobras, tú haces todo. Pero como tenemos tantos productos el día de hoy, yo creo que vamos a pedir la asistencia de una cajera. Vénganse para acá. Bueno, amigos, y aquí en Canadá necesitas traer tu propia bolsa reutilizable. Pero bueno, y aquí traigo de la marca de la competencia, pero no importa. Quiero que vean por favor la cantidad de cosas que pudimos comprar. Esto definitivamente puede ser para una persona 2 semanas o bien podría ser para una semana y un poquito más, pero para llenar 2 bocas. Entonces creo que está muy bien y nos salió en total $262. Así que ustedes vayan haciéndose a la idea cuánto realmente les podría salir la despensa dependiendo de lo que ustedes comen, de cuál es su dieta, de cuántas personas vienen con ustedes. Y aquí les dejo el ticket en pantalla para que puedan ver a detalle.
Hablemos de la vivienda, que es de lo que más se gasta aquí en Canadá. Los dos sitios más famosos que se utilizan aquí para poder encontrar casas son Craigslist y Kijiji. Y te voy a mostrar las casas en las que tú estarías viviendo, qué es lo que incluyen y cuáles son los precios. Para esto me gustaría explicarles que generalmente lo más económico que vas a poder encontrar y por lo que opta la gente soltera son cuartos compartidos. Vamos a comenzar por la página de Kijiji. Te quiero recordar que debes de tener mucho cuidado de no depositar hasta no ver a la persona y asegurarte de que sea real. Este es un ejemplo de un cuarto compartido con todo ya incluido, todo y servicios. Y como puedes percatarte, no tiene muebles, pero no te preocupes, para eso yo ya tengo un video en el que te explico cómo hacerlo. $500, bastante bien. Lo siguiente sería un cuarto privado en un espacio compartido. De esta forma, por supuesto, vas a tener muchísima más privacidad, $780, todo incluido. Este es un ejemplo de cuarto que va a ser totalmente tuyo. Fíjate qué bonito, qué cómodo está y como te comento, todo está ya incluido. Incluso aquí te están incluyendo todo y los muebles. Este otro por $750 también te está incluyendo todos los muebles y tiene todos los servicios incluidos. Finalmente puedes encontrar espacios totalmente privados de 1 o hasta 2 cuartos que sí entran en nuestro presupuesto. Te recuerdo que esto es en British Columbia, un lugar, una provincia donde las rentas son carísimas. Mira, $1,300 un cuarto. Qué bonito está este cuarto, también tiene todo incluido. Por acá tenemos uno de $1,400, no tan bonito como el anterior, pero tiene 2 cuartos. Y por acá tenemos uno de $1,250, está precioso también y este es solamente de un cuarto. Entonces, de nuestros $1,700 que nos quedan, vamos a restar $1,400 de un espacio con todo y servicios en los que seguramente vas a poder vivir sin compartir con extraños y disfrutar de hasta 2 cuartos. Continuamos con el siguiente gasto. Vamos a hablar sobre los planes de los celulares para el internet. Miren, yo les voy a decir algo, la verdad es que la mayoría de los planes aquí sí son costosos. Si tú quieres tener un número canadiense, lo más barato que te vas a encontrar, aquí te lo pongo, está como en más o menos en unos $30 y lo más costoso va a ser 80, pero miren, vamos a redondearlo a $100. Si tú no quieres gastar ese dinero, pues no te preocupes, porque lo único que puedes hacer es que te traes tu plan de tu país. Por ejemplo, en México también sirve tu chip aquí. Y lo otro que tú puedes hacer es que puedes descargar una aplicación para tener un número canadiense y es totalmente gratis. Puedes realizar llamadas y puedes recibir llamadas. Vámonos con el siguiente. Ahora vamos a hablar de recreación. ¿Qué tan costoso o qué tan económico te puede salir pasearte, comprar comida afuera o cualquier otra cosa que a ti te guste hacer? La verdad, y te voy a ser bien sincera, la comida en los restaurantes aquí sí es costosa en la mayoría de los lugares. ¿Por qué? No solamente porque de por sí la mayoría de los alimentos son importados, sino también porque las rentas de estas personas son muy costosas. Las rentas de los locales y además a la gente le pagan muy bien. Por eso es que tu alimento al final del día va a costar muchísimo más caro. Vamos a ver cuánto están, por ejemplo, unos tacos por acá. Vénganse. No, hombre, amigos, el negocio de los tacos está ya así encerrado. ¿Cuánto dice que cuesta una hamburguesa de cadena de comida rápida? Dice que empiezan entre $3,99, todavía faltan los impuestos. Créeme que una hamburguesa de $3,99 va a ser una cosita de este tamaño, no te va a llenar, yo creo que ni siquiera un niño. Más o menos lo que te puede salir una hamburguesa serán como en unos $8, $9. Y como dato para que te des una idea, un boleto para el cine está en aproximadamente unos $18. Ahora sí que estamos en casa, vamos a responder la pregunta más importante. ¿Se puede vivir en Canadá con el salario de construcción? ¿Se puede vivir con el salario mínimo? ¿Se puede ahorrar? ¿Puedo enviar dinero a mi país? Bueno, para esto vamos a hacer un recuento de los gastos que hicimos sin pensar en ahorrar, sin escatimar, sin buscar los mejores precios.
$2,900 aproximadamente para el sueldo mensual después de impuestos en un trabajo de construcción. Menos $200 de transporte mensual. Menos $1,000 de despensa, la cual fácilmente te alcanza para alimentar a 2 personas. Menos $1,400 de vivienda con todo y servicios en donde pueden vivir fácilmente 2 personas. Menos $100 de plan celular, que es casi creo el plan YouTuber porque $100 es muchísimo. Y nos sobran $200 para recreación o para ahorrar. Sin embargo, estos gastos son para tener una vida bastante cómoda e incluso para una vida junto a otra persona. Sin embargo, si tú te dispones a ahorrar en todos los aspectos como te lo coloco en esta tablita, y si tú vienes solo o sola, a ti te podrían llegar a sobrar no $200, sino $1,200 mensualmente, lo cual es muchísimo dinero. Y por el contrario, si tú vienes con el salario mínimo, es decir, ganando $2,100 mensuales, aún así te pueden sobrar $400 para que hagas con ellos lo que gustes, para que los ahorres o incluso los mandes a tu país. Que $400, déjenme decirles que puede ser un salario mínimo en muchos de nuestros países. Por lo tanto, sí. Tanto la gente con salario mínimo como la gente con sueldo promedio de un trabajador de construcción puede vivir en Canadá. Incluso, en mi último video yo te comentaba que hay un programa en el cual el empleador te paga el avión, el seguro, y está obligado a ayudarte a buscar un lugar que cueste 30% menos de tu sueldo. Pero, a ver, ¿por qué a veces vemos personas que viven aquí o que vivieron aquí y que te dicen que no alcanzan, que no importa lo que hagas, no alcanza porque los impuestos, porque todo es carísimo? Amigos, simplemente porque esas personas quizá ganaban el mínimo, $2,100, pero querían llevar un nivel de vida muy alto, como si ganaran $2,900. Tienen que saber algo. Canadá jamás te va a permitir venir a trabajar si sabe que el dinero no va a alcanzar. No te van a permitir venir al país si sabe que tú vas a sufrir. Y por esa razón existe la restricción de que personas con el NOC C o D puedan venir en familia. Esto porque Canadá sabe que con el sueldo mínimo tú sí puedes vivir bien, pero en familia podría ser exageradamente complicado. Pero como en Canadá siempre existe una vía, la gente que tiene empleos que recaen en estas categorías NOC C o D generalmente sacrifican cierto tiempo para que agarren experiencia y posteriormente trabajan en un NOC 0A o B para que puedan traer a su familia, aplican a residencia permanente y, amigos, muchas otras vías que existen, porque Canadá siempre va a tener un camino para ti y para tu familia. Pero a ver, escríbanme por favor aquí debajo, ¿les parece que los trabajadores de construcción aquí ganan bien? A ver, ¿cuánto es el salario mínimo de un trabajador en sus países? ¿Y cuánto ganan los trabajadores de construcción en sus países? ¿Qué les pareció? Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.